Eh, Vamos a comenzar con la clase de los compañeros que están en línea. Si escuchan, si ven la presentación. Sí, Sí, profe. sí, profe. Gracias. Bueno, como les decía ayer, vamos a comenzar a trabajar con el segundo bloque de temas. ¿Sí alcanzan a ver los que están aquí? Sí, vale, gracias. Este segundo bloque de temas ya es un tipo de probabilidad un tanto diferente, está basada todavía en lo que hicimos en la primera sección, en los primeros temas, pero ahora lo que vamos a hacer es trabajar con la probabilidad y tratar de utilizar todo lo que nosotros ya conocemos acerca de funciones. Para eso, lo primero que necesitamos hacer es manejar lo que es el concepto de variable aleatoria. A diferencia de una variable de las que trabajamos en cálculo, cálculo diferencial, cálculo integral, donde conocíamos eh, muy bien cómo se comportaba una función, aquí las funciones de variable aleatoria van a tener por ahí algunas pequeñas diferencias que vamos a ir viendo a lo largo de las clases. La primera de ellas es que la vamos a poder clasificar, o las vamos a poder clasificar en dos tipos. Unas van a ser variables aleatorias discretas y otras van a ser variables aleatorias continuas. Entonces, vamos a ir viendo cada una de ellas. El concepto general es el de variable aleatoria, el que aparece aquí en la definición 3.1. Y lo que nos dice es que una variable aleatoria es de hecho una función. A diferencia de las variables en cálculo diferencial, cálculo integral, que manejábamos, donde las variables podían ser números, aquí una variable aleatoria de hecho es una función que nosotros le vamos a asociar a los elementos de un espacio muestral. De alguna manera, lo que va a estar haciendo es describir el comportamiento de algunos elementos del espacio muestral. Ya platicábamos más o menos el día de ayer acerca de cómo se va a comportar. Por ejemplo, de algunos ejemplitos que vienen aquí, como este que viene, donde nosotros en un experimento tomamos tres objetos, los analizamos y le damos la categoría de si son defectuosos o son no defectuosos. Entonces, aquí, por ejemplo, la N denota que sean no defectuosos, la D denota que sean defectuosos, y todas las combinaciones posibles o todos los posibles resultados que vamos a obtener de este experimento están en este espacio muestral S. De tal manera que tenemos todas las combinaciones, como les decía, que los tres salgan no defectuosos, o que salgan dos no defectuosos y uno defectuoso, o que salgan dos no defectuosos y uno defectuoso, pero el defectuoso sea el de en medio, o sea el del inicio, o sean dos defectuosos, y el no defectuoso sea el primero, el segundo o el tercero, o que los tres sean defectuosos, ¿no? Todos los resultados posibles. Lo que vamos a hacer aquí es que, por ejemplo, trabajando un poco con lo que es este ejercicio o este pequeño ejemplito de lo que es nuestro espacio muestral S, podemos utilizar lo que es una variable X que a un elemento del espacio muestral lo interprete como si fuera un número. Es decir, nosotros vamos a tener algún elemento del espacio muestral y le vamos a asociar, por ejemplo, el cero, ¿no? Es decir, que sean cero defectuosos. O bien, a estos le asociaríamos que sea un defectuoso, a estos que fueran dos defectuosos, y a este último que sean tres defectuosos. Entonces, de alguna manera, en este caso más o menos sencillo, rápido, la asignación de lo que es el valor de la variable aleatoria va a ser también bastante sencilla, pero se va a empezar a complicar, sobre todo ya cuando tenemos espacios muestrales bastante grandes. Además, algo muy importante, lo que les decía, vamos a tener dos tipos de variables aleatorias. Les vamos a llamar variables aleatorias discretas cuando los valores que pueda tener van a ser números enteros. En este caso, por ejemplo, incluso podríamos decir que son números naturales, ¿no? Solamente puede tomar estos valores, no puede tomar un valor intermedio, por ejemplo, 2.5, 1.7, 0.14, cosas de ese estilo, ¿no? Variables discretas, así como en su curso de matemáticas discretas, únicamente va a hacer trabajar con números enteros o, si acaso, números naturales. De tal manera que solamente pueden estar estos estados. Las variables continuas, así como las que manejamos en cálculo, vamos a trabajar con un intervalo y dentro de ese intervalo pueden tomar prácticamente cualquier valor.
Entonces es todo un continuo de valores que podemos tomar, por eso se llaman así, variables continuas. En analogía a lo que serían las funciones continuas, ¿no? Las funciones continuas son aquellas, viéndolo de una manera muy simplista tal vez, aquellas que a partir de lo que es un trazo, pues no despegan el lápiz, ¿no? Nosotros vamos tomando todos los valores dentro de un intervalo sin dejar ninguno intermedio que no se vaya a tomar. En el caso de las discretas solamente hay algunos pequeños valores que sí se toman. Así es. Entonces, la forma en cómo las vamos a trabajar va a ser distinta, como ya lo menciona su compañero. Las variables continuas vamos a tener que trabajarlas mediante integrales, porque ahí lo que nos va a interesar es calcular, digamos, algunas áreas. Más adelante las vamos a ver. Y las variables discretas, entonces las vamos a manejar mediante sumas infinitas en algunos casos. Es decir, series. Por eso les mencionaba desde la semana pasada o desde hace 2 semanas, hay que ir recordando todo lo que vieron en su curso de cálculo aplicado. En particular nos interesa mucho la parte de convergencia de series, porque vamos a necesitarlo aquí. Y vamos a necesitar también calcular algunas integrales donde los límites van a ser infinitos, por la forma en cómo van a tener la naturaleza esas funciones. Entonces, básicamente pues es eso, una variable aleatoria lo que va a hacer es asignarle un número específico o un valor específico real en este caso a elementos de nuestro espacio muestral. Y dependiendo del tipo de valor, puede ser discreta o puede ser continua. Entonces, vamos a ver, aquí tenemos igual algunos ejemplitos parecido a lo que hicimos el día de ayer. De hecho, ya ayer trabajábamos con una variable discreta. Lo hicimos bastante bien en este ejemplito que nos proponía su compañero. Creo que fue el ejercicio 10 o el ejercicio 5 de la lista 3. Y aquí vamos a hacer básicamente lo mismo. Por ejemplo, en este ejercicio nos dicen que son 4 bolas rojas, 3 bolas negras, que se sacan, y se sacan 2 bolas de manera sucesiva, sin reemplazo. De tal manera que nuestro espacio muestral pues puede ser 2 rojas, que es este, o bien solamente una roja, con estos dos valores, una roja, o que sean las 2 negras, es decir, 0 rojas. Ahí también algo muy importante es que si se fijan, podemos asignarle entonces otra variable. Por ejemplo, aquí en esta tablita, la Y representa el número de bolas rojas que están saliendo en cada experimento o en cada uno de nuestros resultados. Pero podrían ustedes poner, digamos, una Z de tal manera que esta asigne igual un número entero, pero que ahora sea, digamos, la cantidad de bolas negras. Y en ese caso van a estar las variables relacionadas entre sí. De hecho, más adelante vamos a ver cómo se comportan algunas variables que tienen ciertas relaciones, de tal manera que podemos estudiarlas a partir de otras. Las relaciones que tengan van a cumplir ciertos criterios y van a darnos ciertas propiedades también. En el caso de Z, cuando salen 2 rojas, pues entonces son 0 negras. Si sale una roja, entonces la otra tiene que ser negra, va a ser 1 y 1. Y si si salen 2 negras, pues entonces asignamos el 2. De tal manera que si se fijan, pues aquí hay una relación bastante directa, ¿no? Sería, por ejemplo, esta es igual a 2 menos y. Esta es igual también a 2 menos y, esta es 2 menos y esta pues también es 2 menos y. Entonces podemos establecer varias variables aleatorias para un mismo ejercicio. Lo que nos va a interesar en algún momento, ya que vayamos avanzando, es cómo se heredan algunas propiedades a partir de lo que son relaciones entre las variables. Igual, tenemos algunos otros ejemplos. Hay algunos, igual este ejemplito yo creo que sí vale la pena también leerlo. Por lo siguiente, el hecho de que tengamos un rango de variación, por ejemplo, en el caso anterior, la Y y la Z pueden ser 0, 1 y 2. En el primer ejemplo que habíamos visto, la variable X, podríamos llamarle en este caso, puede ser 1, 0, 1, 2 o 3. Pero eso no quiere decir que vamos a tener que utilizar todos nuestros elementos dentro de cierto rango. Aquí, por ejemplo, en la tablita, si se fijan, aparece el 3, aparece varias veces el 1 y aparece 2 veces el 2.
perdón, el 0, y no aparece el 2. Entonces, los valores que va a tomar esa variable aleatoria, pues dependen del problema. No es como que vayamos a decir, bueno, pues va a ser un número entre 0 y 3, y de inmediato se tengan que cumplir todos los valores. Depende enteramente del problema los valores que vayamos a tener. Déjenme admitir a alguien que está en la sala de espera. Ya. Vamos a ver, en este caso, ¿por qué es que no salen 2 cuando asignamos una variable aleatoria? Nos dice que el empleado de un almacén regresa 3 cascos de seguridad al azar a 3 obreros de un taller siderúrgico que ya los habían probado. Si Smith, Jones y Brown, en ese orden, reciben uno de los 3 cascos, liste los puntos muestrales para los posibles órdenes en que el empleado del almacén regresa los cascos. Después, calcule el valor m de la variable aleatoria m mayúscula, que representa el número de emparejamientos correctos. Es decir, imagínense, ustedes son, digamos, el supervisor, tienen 3 cascos de diferentes medidas y se los van a dar a 3 personas que ustedes saben que ya les quedan esas 3 medidas. Son 3 medidas distintas. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Pues que en principio ustedes se los dan de tal manera que los 3 cascos corresponden, o bien intercambian 2 cascos entre sí. El problema de intercambiar 2 cascos entre sí es que hay 2 personas a las que no les va a quedar, solamente le va a quedar a una. Y por eso es que aquí tenemos entonces en esos intercambios al 1, al 1 y al 1. No podría ocurrir que si ustedes intercambian 2 cascos de 3, entonces le quede a 2 personas sí y al tercero no. Traten de imaginárselo. Eso sería un evento imposible. No puede ocurrir algo así. Que ustedes den 3 cascos y le quede bien a 2 personas, pero al tercero no. Porque ese tercero pues también le debería quedar, ¿no? Entonces, es un evento que aquí nos está diciendo que el 2 no puede ser una variable, o no puede ser un valor de la variable aleatoria que representa a este espacio, a este experimento. O bien, pueden intercambiar, pueden hacer una permutación de los cascos de tal manera que a ninguno le quede. Eso sí es posible, que le quede a 0 de ellos. Y de hecho, pues aquí al parecer hacen todas esas permutaciones posibles y encuentran esos eventos. Entonces, aquí, de hecho, la nota de este pequeño ejercicio es que hay variables aleatorias que... Hay algunas variables aleatorias que no van a tener todos los valores, ¿no? No va a ser posible. De igual manera, hay algunos ejemplos donde únicamente pueden representar 2 estados, un estado correcto o un estado incorrecto. Entonces, la variable aleatoria únicamente puede tener esos 2 valores, el 0 y el 1. Ahí, importante tal vez, en estos casos, cuando solamente tenemos 2 estados, cuando podríamos llamarle un evento favorable y un evento desfavorable, o evento correcto, evento incorrecto, es a lo que le vamos a llamar variables aleatorias de Bernoulli. Los procesos de Bernoulli los vamos a ver un poco más adelante, y son procesos en los cuales ocurre eso. Solamente podemos tener 2 estados, correcto o incorrecto, o bien prendido y apagado, ¿no? O encendido y apagado. Entonces, esos para nuestro caso van a resultar de mucha importancia. Aquí seguimos viendo algunos ejemplos donde nos dan diferentes valores de la variable aleatoria. Y aquí, entonces, ahora sí, nos van a empezar a hablar de otro tipo de variables aleatorias, donde, por ejemplo, el ejercicio 3.6 nos dicen que existe un interés por la proporción de personas que responden a cierta encuesta enviada por correo. X es esa proporción y X es una variable aleatoria que toma todos los valores de X para los cuales están entre 0 y 1. Hablando de una proporción, hablando de una, digamos, una frecuencia relativa, si ustedes hacen la encuesta con 1000 personas, pues pueden tener desde 0, 1 milésimo, 2 milésimos, 3 milésimos, y así se siguen hasta 1000 milésimos, es decir, el 1. Entonces, de alguna manera, ahí ya estaríamos trabajando con 2 aspectos. Primero,
el aspecto de la estadística. Recuerden que la estadística y la probabilidad, de hecho, la materia así se llama, probabilidad y estadística, a pesar de que no vimos prácticamente nada de estadística, están muy relacionadas. Hay muchos experimentos donde primero tenemos que hacer un análisis estadístico y a partir de ese análisis estadístico procedemos al análisis probabilístico. Vamos a empezar a utilizar herramientas de probabilidad. De hecho, cuando ustedes hacen investigación en términos de modelos matemáticos, por ejemplo, en medicina, en química, en física, en biología, casi siempre hacen ustedes un experimento en un laboratorio y entonces, aparte de lo que es la estadística del experimento, hacen varias repeticiones incluso del mismo experimento, va acompañado de lo que es un análisis de algo que se llama pruebas de hipótesis. Eso de pruebas de hipótesis, yo espero que nos dé tiempo, porque es el último o los últimos temas que vamos a estar viendo en este semestre. Es algo que se utiliza mucho, les decía, en investigación. Y ahí entonces es donde ya tenemos una conjunción entre lo que es la parte estadística y la parte de la probabilidad. Bien, entonces la definición. Cuando nosotros tenemos un número finito de posibilidades, es decir, solamente podemos escoger una cantidad bien establecida de valores dentro de un intervalo o dentro de un rango de variación, es a lo que le vamos a llamar un espacio muestral discreto, y en ese caso vamos a tener entonces una variable discreta. O bien, si nuestro espacio muestral tiene un número infinito de posibilidades, por ejemplo, que les tomen, aquí en la escuela les tomen el peso, o les tomen la estatura, o les tomen la temperatura incluso, la edad, hasta días, ahí vamos a estar trabajando con un espacio muestral continuo, donde podemos tomar valores, por ejemplo, de las edades, pues a lo mejor entre 0 y hasta, ¿qué les gusta? Unos 110 años, ¿no? Y cuando se les pregunta, pues puede caer prácticamente en cualquier valor. Ustedes van a la calle, le preguntan a alguien y puede ser prácticamente cualquier valor. No tenemos una restricción de que, digamos, solamente trabajamos con años cumplidos o con meses cumplidos, sino que puede tomar prácticamente cualquier valor, incluso tomándolo hasta días o hasta horas, ¿no? Entonces, a partir de lo que son esos dos tipos de espacios muestrales, déjenme regresarle. El espacio muestral discreto, donde tenemos solamente una cantidad finita de estados posibles, o el espacio muestral continuo, donde a partir de cierto intervalo puede tomar cualquier valor de ese intervalo. Vamos a llamarle variable aleatoria discreta o variable aleatoria continua, dependiendo de esas dos. Así que ahí hay una bifurcación. Ya no solamente se trata de a un experimento, a un espacio muestral, asignarle ciertos valores reales, sino que además, dependiendo de la naturaleza, estos pueden ser discretos o continuos. Y esa bifurcación pues va a hacer que tengamos que trabajar con dos diferentes formas. Una, la que les decía, mediante sumatorias, mediante series, y la otra que va a tener que ser mediante integrales, que a final de cuentas pues están más o menos emparentadas. De hecho, si ustedes tuvieron un curso de cálculo en primer semestre donde construyeron la integral, recordarán que la integral se construye a partir de lo que se llaman sumas de Riemann. Entonces, esas sumas de Riemann, pues en principio ustedes comienzan con un intervalo, a lo mejor lo que quieren es, digamos, la integral de esta función. Aquí tenemos nuestro intervalo de integración, tenemos nuestra recta real, aquí es el límite A, el límite B, y comienzan entonces mediante sumas pequeñas. Por ejemplo, mediante este tipo de barras, ¿no? Como si fuera un histograma incluso, lo podrían asociar a eso. Y a partir de hacer las sumas de cada uno de estos rectángulos, ustedes van obteniendo ciertas aproximaciones. Y para construir la integral lo que hacen es tomar el límite. El límite cuando esas bases de los rectángulos tiende a 0, pero entonces la suma tiende también a infinito. Al hacerlo de esa manera, ustedes trabajan con la integral de Riemann y ahí se pueden dar cuenta entonces que hay una relación muy estrecha entre lo que son las series y lo que es la integral. Por eso es que una primera aproximación va a ser mediante distribuciones, mediante variables discretas, y después
vamos a pasar a lo que van a ser variables continuas. Ya que tenemos ese concepto de lo que es una variable discreta, vamos a ver lo que se le llama una función de probabilidad o función de masa de probabilidad o una función de distribución de probabilidad. Ahí vamos a hacer entonces una diferencia entre los nombres que vamos a utilizar para el caso continuo y para el caso discreto. Entonces, ahorita se van a dar cuenta cuando lleguemos a la definición para el caso continuo que hay unas pequeñas variaciones de los nombres. Aquí, en este caso, le vamos a llamar a un conjunto de pares ordenados. Si ustedes recuerdan incluso de su curso de matemáticas discretas, una función se define así, mediante parejas de números. De tal manera que a este x ustedes lo asocian con un número que le van a llamar entonces f de x. Eso es una función, es un conjunto, o más bien, es un subconjunto del producto cartesiano de R cruz R, que cumple con ciertas propiedades. En este caso, los pares ordenados van a cumplir con estas tres. Les vamos a pedir esto. Primero, tenemos una variable aleatoria y la función tiene que cumplir que tiene que ser positiva o, cuando menos, tiene que ser cero. Si ustedes recuerdan, cuando trabajamos con probabilidad habíamos visto, la probabilidad siempre tiene que ser mayor o igual que cero. Entonces, aquí lo que se le está pidiendo es precisamente para que siga cumpliendo los axiomas de probabilidad. La probabilidad o la función evaluada en ese punto tiene que ser mayor o igual a cero. Cuando ustedes suman todas las probabilidades, nos tiene que dar entonces 1. Y por último, si ustedes quieren calcular la probabilidad para cuando la variable es exactamente igual con x, pues va a tener que coincidir con la función. En el caso discreto, vamos a poder trabajar con algunas tablitas. No va a ser necesario que estemos evaluando funciones, sino que así como lo hicieron, aunque ya no nos lo saltamos, así como lo hacen en este pequeño ejemplo, podemos trabajar todavía con algunas tablitas. De tal manera que vamos a poder hacer los cálculos de una manera un tanto sencilla. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplito de lo que es una función de probabilidad, lo vamos a tratar de construir nosotros. Y aquí vamos a seguir utilizando la parte de técnicas de conteo, así como lo hicimos ayer para calcular nuestras probabilidades del primer evento, de cuando tomamos a 3 boletos de la primera urna. Igual vamos a tratar de hacer los cálculos aquí. En el ejemplo 3.8 nos piden que determinemos una función de probabilidad para un embarque de 20 computadoras portátiles similares para una tienda minorista. En estas 20 computadoras hay 3 defectuosas y una escuela compra al azar 2 de estas computadoras. Nos preguntan o nos piden, calcula la distribución de probabilidad para el número de computadoras defectuosas. Lo que vamos a hacer es tomar en cuenta todos los eventos posibles. Vamos a calcular sus probabilidades y las vamos a representar así como lo hicimos ayer, más o menos, pero ahora mediante una pequeña tablita. Entonces, aquí vamos a tener nuestros eventos. Primero, se toman 2 computadoras. ¿De cuántas o de qué manera podrían salir esas 2 computadoras? De tal forma que sabemos que hay 3 defectuosas de un total de 20. ¿Cuáles serían los posibles resultados? Entonces, por ejemplo, tomar 2 defectuosas, D y D. Tomar una defectuosa y una bien. También así, B y D. Y las dos bien. Entonces, primero, vamos a tener que asignar nuestra variable aleatoria. Aquí, por ejemplo, la variable aleatoria, ¿qué les gusta? Que sean defectuosas. Sí, esa es la que vamos a tener que utilizar. D. Entonces, puede ser 2, puede ser 1 o puede ser 0. Ese va a ser el valor de nuestra variable. Va a ser x. Lo vamos a poner en orden. X puede ser 0, puede ser 1 o puede ser 2. Y f de x. Y ahí es donde vamos a tener que calcular las probabilidades.
Y lo que vamos a ver es que la función definida de esta manera va a cumplir con los axiomas o con la definición que nos están poniendo en el cuadrito anterior. Por ejemplo, vamos a calcular, como siempre, nuestro espacio muestral o nuestro evento total. Mediante técnicas de conteo, ¿cuál sería el número de formas en que podríamos tomar dos computadoras de 20? ¿Qué tipo de técnica utilizamos? ¿Cómo? Lo de siempre. Lo primero que hay que preguntarnos es si importa el orden. En este caso, realmente no importa el orden. Simplemente nos importa si están defectuosas o no. Entonces, como ya dijo su compañero, va a ser 20 combinado en 2. Después, para nuestro evento de que sean 0 defectuosas, ¿de cuántas maneras podemos obtener 0 defectuosas en nuestro experimento? ¿Cómo las contamos? Ahí si se fijan, la restricción es que todas tienen que estar bien. Entonces, pues no vamos a tomar en cuenta las defectuosas, como ya dijo su compañero, pues solamente tomamos las 17, que ya sabemos que están bien, y de aquí tomamos 2. Entonces, ya tenemos nuestro conteo para este evento. Para el evento, ahora donde tenemos exactamente una defectuosa. ¿Cómo lo contamos ahora? Pero eso no nos asegura que vaya a salir exactamente una defectuosa, porque a lo mejor pueden salir dos bien. ¿Cómo contamos ahora este evento? Entonces, ahora, de las 17 que están bien, vamos a tomar una. Y de las 3 que están defectuosas, vamos a tomar también una. Entonces, ahora nos queda 17 combinado en una, multiplicado por 3 combinado en una. Aquí, para hacer una diferencia, vamos a poner así. Y el último evento de que salgan dos defectuosas. ¿Cómo va a quedar? Ahora nos restringimos a trabajar solamente con las defectuosas y va a resultar 3 combinado en 2. De esas 3 defectuosas, vamos a escoger a 2. Hay que hacer los conteos. Entonces, aquí, para los conteos, van a salir números bastante grandes, pero pues ni modo, ¿no? Vamos a tener que calcularlo. Por ejemplo, 20 combinado en 2, ¿cuánto nos da? Ah, no salió tan grande, 190, gracias. 17 combinado en 2. 136. 17 combinado en 1 por 3 combinado en 1. 51. Y 3 combinado en 2. 3. Así que, en este caso, ¿cómo nos van a quedar? Pues de que sean 0, va a ser 136 entre 190. Para que sean 1, va a ser entonces 51 entre 190. Y de que salgan dos defectuosas, van a ser 3 entre 190. Vamos a regresar a nuestra definición, aprovechando que sí se alcanza a ver la tablita. Primero, cumple la primera parte, la primera condición de la definición. Todos los valores son positivos o cuando menos son 0. Sí, ¿verdad? Todos son positivos, de hecho. No hay ningún problema ahí. La suma de todos los valores nos da exactamente 1. Sí, ¿verdad? 136 más 51 son 170, no, 187, ajá. Y los 3 son 190. Entonces, sí. Y
podemos calcular, bueno, por definición incluso, la manera de construir esta función de probabilidad fue calculando todas las probabilidades de cada uno de los eventos que pueden ocurrir, dependiendo si tenemos 0, 1 o 2 computadoras defectuosas. Entonces, por construcción, el inciso 3 o la propiedad 3 también se va a cumplir. Cuando nosotros queremos calcular la probabilidad de que la variable aleatoria sea 2, pues va a ser f de 2. Para cuando la variable aleatoria sea 0, va a ser f de 0. Para cuando la variable aleatoria sea 1, pues va a ser f de 1. Esa incluso por construcción, desde el inicio, nosotros estamos diciendo que se va a cumplir. Ahora bien, vamos a ver cómo lo hacen aquí en el libro. Prácticamente de la misma manera, ¿no? Nada más que ellos hacen las simplificaciones. Por ejemplo, la que es entre 190, pues se simplifica a 68 sobre 95. Y las otras dos, 51 entre 190, 3 entre 190. Y al final construyen exactamente la misma tablita. Esa va a ser la idea siempre que veamos un problema de este tipo. Vamos a tratar de construirlo nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues ya tuvimos toda esa sección de técnicas de conteo. Ahora hay que calcular todas las probabilidades, basándonos en esa variable aleatoria, que sean 0, 1 o 2 computadoras defectuosas. Ahora bien, va a haber algunos otros ejercicios donde se va a complicar un poco más y vamos a tener que utilizar algunas otras herramientas. Para este ejercicio, ¿dudas? ¿Dudas? ¿No? ¿Todo bien? Sí, profe. De los que están en línea, ¿ya se durmieron con el calor? Nos íbamos bien. Yo nada más quería hacer una observación. Es que es algo confuso que diga que no importa el orden, porque en el espacio muestral sí los coloca en orden. Bueno, en realidad, esa parte de que no importa el orden, si se fijan aquí, la variable aleatoria para D y B y B y D es la misma. En realidad ahí se ve que no importa realmente el orden. Si Oh, importar ya el vi. orden, en ese caso, si importar el orden, a lo mejor la variable aleatoria tendría que ser distinta. Ahora bien, en realidad eso de que no importa el orden proviene de la forma que tiene el experimento. Únicamente nos están pidiendo que encontremos cuál es la probabilidad de que al tomar dos computadoras al azar sean dos defectuosas. Entonces no nos están diciendo que la primera sea defectuosa y la segunda no sea defectuosa, o que la primera salga bien y que la segunda salga defectuosa, etcétera, etcétera. El mismo problema prácticamente nos dice que no importa el orden, solamente hay que calcularlo así en general. Pero sí, lamentablemente luego los ejercicios son un tanto confusos y por eso es la cuestión de que hay que leer muchos ejercicios, hay que hacer muchos ejercicios para tratar de ir viendo si importa o no importa el orden. Sí, gracias. Bueno, vamos a ver ahora este ejercicio, aunque no tenemos mucho espacio y luego viene la solución. Nos dicen que hay una agencia automotriz que vende el 50% de su inventario de cierto vehículo extranjero equipado con bolsas de aire laterales. Calcule una fórmula para la distribución de probabilidad del número de automóviles con bolsas de aire laterales entre los siguientes 4 vehículos que venda la agencia. Entonces, ahí, otra vez, el problema, ahora como frecuentemente decimos, pues es mucho texto, pero podemos ir eliminando algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, la condición es que tenga bolsas de aire laterales. Entonces, podríamos simplemente llamarle BAL, ¿no? La condición que se tiene que cumplir es que tenga bolsas de aire laterales, BAL. En la agencia se vende el 50% equipado, el otro 50% entonces no está equipado. Ahora bien, lo que nos piden es calcular la probabilidad de que entre los siguientes 4 vehículos, o más bien la distribución de probabilidad de que
en los siguientes 4 vehículos que se vendan sean con bolsas de aire laterales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahora, ¿cómo representamos esto? Como si fueran, por ejemplo, nuestros estados. Vamos a tener 5. Pareciera que solamente son 4, porque nos dicen que se venden 4 vehículos, pero recuerden, aquí vamos a ponerle, ¿qué será? Así, V, de que es un vehículo que tiene bolsas de aire laterales. Y la variable aleatoria puede ser entonces que se vendan 0 o que se vendan 1, 2, 3 o 4. Y hay que calcular entonces esas probabilidades ahora. ¿Cuál es la probabilidad, por ejemplo? Vamos a hacerlo así. Esta sería nuestra variable aleatoria. Y esta va a ser entonces la probabilidad. Desde el inicio lo estamos construyendo ya como la probabilidad. Más adelante vamos a hacer el chequeo de que cumpla con las otras 2 condiciones. Todos los valores de la función tienen que ser positivos o cuando menos 0. O más bien, perdón, y la suma de todos esos valores nos tiene que dar 1. Entonces, cuando se vende un automóvil, ¿cuál es la probabilidad de que no tenga bolsas de aire? Ahí si se fijan nuevamente, pareciera que no importa el orden. Simplemente se venden 4 vehículos. Y lo que nos preguntan es, no tienen bolsas de aire. Esa es la primera condición. En la segunda, alguno de los vehículos, solo uno, tiene bolsas de aire, o son 2 o 3, o los 4 tienen bolsas de aire. ¿Cómo creen que hay que calcularlo ahora? Otra vez tendremos que utilizar combinaciones. Nada más que entonces, ¿de qué manera utilizamos esas combinaciones? Por ejemplo, para el primer caso, de los 4 vehículos que se venden, 0 tienen bolsas de aire. Ajá. Ah, es que aquí ya no, ya prácticamente no nos dicen. Solamente nos dicen que el 50% del inventario tiene bolsas de aire. El otro 50% no va a tener bolsas de aire. Es lo único que nos están diciendo prácticamente. Para este ejercicio, a lo mejor otra vez, conviene que imaginemos cómo sería el conjunto muestral o el espacio muestral. Por ejemplo, puede ser que todos tengan bolsas de aire, ¿no? Entonces, digamos, con bolsas, vamos a poner B, B, B y B. O que solamente uno tenga bolsas de aire. Entonces, no, que los 4 tengan, o que uno no tenga más bien. Entonces, B, 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 N, B, B, N, B, B, N, B, B, y N, B, B y B. Después, ¿cuál caso sigue? Que 2 no tengan bolsas de aire. Entonces, ahora tendríamos, por ejemplo, déjenme encontrar aquí, B, B, N, N. Luego, B, B, no, perdón, ya me pasé. B, N, B, N. Luego, B, N, N, B. O bien puede ser N, B, N, B, N, N, B, B. ¿Hay alguna otra forma en cómo pudiera ocurrir esto? Que tengamos 2 que no tengan bolsas de aire. ¿Cómo? N, B, B, N. Ajá. ¿Y cómo ven? ¿Ya son todas? ¿Cómo? El siguiente
elemento, el siguiente tipo de elemento es cuando son 3 sin bolsas de aire. Entonces, N, 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 B, que si se fijan va a ser simétrico cuando no tiene 1. N, N, B, N, N, B, N, N. Y por último, B, N, N, N. Y el último, ninguno tiene bolsa de aire, entonces N, 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 N. Ahora bien, vamos a analizar un poquito cómo se comporta nuestro espacio muestral, porque eso nos va a servir más que estar escribiendo siempre lo que es el espacio. Cuando ustedes tienen un auto, cuando ustedes compran un auto, de alguna manera está sucediendo esto, ¿no? ¿De cuántas maneras puede suceder la compra del primer auto? Serían 2. ¿De cuántas puede suceder la compra del segundo? También de 2, 2 y 2, ¿no? Entonces, si se fijan, el total de nuestro espacio muestral tiene que tener 2 por 2 por 2 por 2, es decir, 16 elementos, que son exactamente los que tenemos escritos aquí. Ahora bien, de esos 16 elementos, ¿en cuántos hay 0 con bolsas de aire? Solamente es entonces 1 de 16. ¿En cuántos hay 1 con bolsa de aire? Ahora serían 4 de 16. ¿En cuántos hay 2 con bolsas de aire? Sí. Ahora son 6, ajá, de 16. ¿En cuántos hay 3? Otra vez regresamos al 4 de 16. Y por último, ¿en cuáles hay 4? 1 de 16, ¿no? Y va a pasar algo entonces más o menos curioso. Resulta que las combinaciones nos van a estar ayudando nuevamente. Por ejemplo, este 1 lo podemos obtener como que de 4 carros haya 0 defectuosos. Entonces sería 4 combinado en 0 que nos da 1. Así que este de aquí sería 4 combinado en 0. Este de aquí sería que de 4 carros haya un defectuoso. Este de aquí sería que de 4 carros comprados haya 2 defectuosos. Este conteo de aquí, que de 4 carros haya 3 defectuosos. Y por último, que de 4 carros haya 4 defectuosos. Pasa algo bastante extraño cuando nosotros tomamos combinaciones. De hecho, es un pequeño teorema. Bueno, ahorita lo platicamos. Primero, cumple con las condiciones de que esto sea una distribución de probabilidad. La primera condición, recuerden, es que cada elemento de la función, cada evaluación, tiene que ser mayor que 0. O cuando menos, tiene que ser 0. Entonces, en este caso, todos son mayores a 0. Cuando ustedes suman todos, ¿nos da un entero? Resulta que sí, ¿no? Tenemos aquí, todo está en 16avos, aquí tenemos 1 y 2 son 5, y 6 son 11, y 4 son 15, y 1 son 16. Entonces 16, 16avos, nos da un 1 completo. El teorema al que me refiero es el siguiente. Resulta que cuando ustedes suman, utilizando ya la notación de sumatoria, desde i igual con 0 hasta n, las combinaciones de n combinado en i, esto nos da 2 a la n. Entonces, cuando solamente tenemos dos estados, esto se va a tratar de alguna manera de un tipo de experimento de Bernoulli. Solamente hay dos estados. Puede ser defectuoso o no defectuoso. Siempre vamos a tener una cardinalidad que es 2 a la n. Y los conteos los vamos a poder hacer mediante estas combinaciones, dependiendo de la cantidad de estados positivos o estados negativos que nos interesen. Y cuando hagamos la suma de todos ellos, pues nos va a dar precisamente el 2 a la n. Es algo un tanto extraño. Precisamente que son los dos estados de alguna manera equiprobables, se llama.
Si no fueran equiprobables, entonces sí tendremos que multiplicar, por ejemplo, por la probabilidad de que sea defectuoso o no. Pero en este caso, como el hecho de que sea defectuoso o de que sea no defectuoso, perdón, de que tenga bolsas de aire o que no tenga bolsas de aire es exactamente la misma, ahí va a quedar de esta manera. Más adelante vamos a tratar de hacer uno donde se tenga una probabilidad distinta. De hecho, esta forma de hacer los cálculos es a lo que le vamos a llamar más adelante una distribución de probabilidad binomial. Esta notación de aquí es algo que también no recuerdo si se los había mencionado, pero también se llaman binomiales, porque solamente tenemos dos estados, positivo, negativo, 0, 1, defectuoso, no defectuoso. En este caso sería con bolsas o sin bolsas. Bueno, igual la respuesta del manual pues viene con mucho mayor detalle y lo que hacen es, como les decía, aquí el un 16avo tiene que ver con la cantidad de puntos en el espacio muestral, que son 16. Y esta notación es lo que le llamamos binomial. Esto es 4 combinado en x. Es otra forma en como denotamos a las combinaciones. Esa notación es a la que le llamamos realmente binomial. Binomial de 4 sobre x o binomial de 4 en x. Pero es lo mismo, son combinaciones. No, las permutaciones esas solamente es NPR o NPK. Pero en este caso, lo que pasa es que el aspecto de lo que es el binomial tiene que ver con la expansión del binomio. Si ustedes tienen, por ejemplo, a más b elevado a la n, entonces resulta que esto lo van a poder expresar de esta manera, como n en 0 por a la n, más n en 1 por a la n menos 1 por b a la 1. Aquí ya no me va a alcanzar el espacio. N en 2 por a la n menos 2 por b al cuadrado. Más, y así nos seguimos. Hasta que llegamos a quién? Hasta que llegamos a n en n por a la n menos n, ¿cuánto nos daría? Nos daría la 0. Es decir, un 1, que multiplicado, pues mejor no lo escribimos. Por b a la n. Por eso es que se llaman binomiales. En realidad el problema es que surgieron, digamos, a la par. Uno, mediante lo que son técnicas de conteo y se les llama combinaciones, pero también se dieron cuenta que salían de lo que se llama el binomio de Newton, que es este tipo de expansión, la expansión binomial. Y por eso tienen dos nombres, tienen dos representaciones, porque se les ocurrió hacerlo de dos maneras distintas, pero en realidad se dieron cuenta que era exactamente lo mismo. Y bueno, si hacemos los cálculos, pues son precisamente los mismos que tenemos aquí, ¿no? 4 combinado en 0 nos da 1, 4 combinado en 1 nos da 4, 4 combinado en 2 nos da 6 y así. ¿Duda? A partir de lo que es la función de distribución de probabilidad, nosotros podemos definir lo que es una función acumulativa. Aquí hay mucha estadística, aunque va un poco oculta. Cuando ustedes calculaban en nivel medio superior lo que eran las tablas de frecuencias, hacían lo siguiente. Aquí ponían lo que era el representante de la clase, ponían aquí la frecuencia y ponían entonces otros dos tipos de frecuencias. Esas frecuencias son la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada.
cada una de ellas tenía cierta utilidad. Por ejemplo, la frecuencia relativa son valores entre 0 y 1, representan lo que es la probabilidad del evento que está en ese renglón. Y la frecuencia acumulativa, de alguna manera, como lo dice el nombre, se va acumulando. Entonces, aquí, para rescatar todo eso que ustedes vieron ya en su curso de estadística de nivel medio superior, definimos lo que es la función de distribución acumulativa, que no es más que lo mismo, ir acumulando a partir de cierto valor todos los que están abajo, todos los anteriores. Entonces, por ejemplo, para nuestro caso, déjenme ver, para nuestro caso, está aquí un poco más decente, la frecuencia acumulativa generalmente la representamos con una F mayúscula. Entonces, aquí, ¿cuánto se va acumulando? Para el 0, únicamente llevamos 136 de 190. Después, vamos a acumular lo que va hasta el 1. Hasta el 1 llevaríamos entonces, ¿cuánto? Serían 187 de 190. Y la última frecuencia acumulada, así como en la parte de estadística, pues va a ser ¿quién? Hasta el final, hasta el último valor. ¿Cuánto ya se tiene que acumular del total de probabilidades? Tendría que ser entonces acá el 1. Esta frecuencia acumulada tiene, como les decía, ciertos usos. La vamos a estar utilizando en algunas ocasiones. De hecho, hay algunas distribuciones de probabilidad que más bien manejan lo que es la frecuencia acumulada, o más, perdón, la distribución acumulada o acumulativa, que la función en sí. Tiene algunas propiedades muy interesantes. Entonces, se define de la misma manera. Lo único que vamos a hacer es, y como les decía, se utiliza F mayúscula, es ir sumando todas las frecuencias para la T que sean estrictamente menores o iguales que la X. Vamos acumulando todas ellas hasta cierto valor. Así como lo hacíamos en las tablas de frecuencias. Entonces, de alguna manera, seguimos trabajando con lo que es la parte de estadística, nada más que está un poco velada. Por ejemplo, para el ejercicio que hicimos ahorita, donde nos salían 16avos, la frecuencia, la, perdón, la distribución de probabilidad acumulada o acumulativa, pues simplemente es ir calculando las sumas, ¿no? Para f de 1 es f de 0 más f de 1, para f de 2 es f de 0 más f de 1 más f de 2, y así nos seguimos con todas. En realidad, una es simplemente ir sumando todas las anteriores. Por cierto, ¿cómo se vería esto? Si ustedes hicieran la gráfica, por ejemplo, de f de x, una grafiquita aquí, y si lo hicieran con f mayúscula de x, es decir, la acumulada. ¿Cómo se vería la gráfica en estos casos? Ajá, hay una forma bastante curiosa que tiene la frecuencia acumulada. La frecuencia, perdón, la función normal, la función de distribución, por ejemplo, aquí para el 0, para el 1, 2, 3, 4 y 5, en realidad se comporta de una manera bastante bonita. Aquí tenemos 1, tenemos 4, a lo mejor tenemos por acá el 6, aquí vuelve a bajar a lo que es el 4. Ah, no, el 5 ya no era necesario, hasta acá. Entonces, más o menos se comporta como si fuera una campana. Eso no siempre va a suceder. Cuando nosotros tenemos esa probabilidad de 0.5, esto es lo que pasa. Hay bastante simetría. Si la probabilidad de que el auto fuera o tuviera bolsas de aire fuera menor al 50%, ahí tendríamos un desplazamiento. Se vería un tanto diferente. Y la función acumulativa, como ya dijo su compañero, en realidad se va a ver así. Aquí tenemos un 1, después tendríamos un 5, luego tendríamos un 11, luego tendríamos otra vez aquí ahora un 15 y por último el 1 completo. Entonces esta se va a ver así.
La ventaja que tiene esta función entonces, la función acumulativa, es que esta es un tipo de función que nosotros conocemos como monótona, que a lo mejor estudiaron o recuerdan de su curso de cálculo. Las funciones monótonas pueden ser crecientes, o en este caso de hecho va a ser no decreciente, simplemente van a tener ciertas características. Por ejemplo, aquí f de x va a ser mayor que f de y, ¿sí? ¿Qué pasa? De hecho es la definición de que sea monótona, mayor o igual, más bien. F de x mayor o igual que f de y. Sí, ¿qué cumplen las variables x y y entre sí? Si aquí siempre va para arriba, por ejemplo, digamos que esto fuera aquí f de y por aquí anduviera f de x. Lo que va a pasar es que x es mayor o igual que y. Esa era la definición de que fuera monótona no decreciente. Es decir, siempre va para arriba o cuando mucho se queda estancada en algún valor, pero de repente empieza a subir de nuevo. Les decía, este comportamiento va a ser muy importante porque tiene ciertas propiedades. La monotonía nos da ciertas propiedades muy importantes. Entonces, en algunos casos vamos a trabajar más bien con lo que es la función acumulativa y no con la función original, la función de distribución. ¿Dudas hasta aquí? Justo lo que les decía. Lo podemos ver como si fuera una función o como si fuera un histograma y la que es entonces la acumulativa pues siempre va para arriba, ¿no? Es básicamente lo mismo que acabamos de hacer. Y llegamos entonces a las distribuciones de probabilidad continua. La definición va a ser básicamente la misma, solamente que en vez de poder trabajar con sumas, pues vamos a tener que trabajar con integrales ahora sí. Pero en realidad es básicamente lo mismo. Se le pide exactamente lo mismo. Nosotros ahora para un intervalo, dentro de ese intervalo, vamos a definir una función. Esa función se llama función de densidad de probabilidad. Y lo primero que le pedimos es que sea mayor o igual que 0 para todos los valores del intervalo. En realidad aquí, en principio manejamos todo R, pero vamos a ver más adelante. Trabajar con todo el intervalo de números reales a veces no es necesario, sino que nos vamos a restringir a trabajar solo con un intervalo más pequeño, un intervalo bien definido. Así que le pedimos, les decía, exactamente lo mismo. Primero, los valores tienen que ser siempre positivos o cuando menos 0. La suma de todos esos valores ahora ya no va a ser una suma finita, ya no va a ser una serie, ya no son valores discretos, y se va a convertir entonces en una integral. Por ejemplo, la integral de menos infinito a infinito. Aquí, como les decía, en realidad a veces no es necesario trabajar con todo R. Por ejemplo, la X puede pertenecer solamente a un intervalo que está entre A y B. Esos van a ser muy interesantes, van a ser más sencillos. Y aquí, por ejemplo, la integral entonces, si ustedes recuerdan, la integral de menos infinito a infinito para una función que solamente tiene valores diferentes de 0 en este intervalo y f de x es igual a 0 en el complemento. ¿Cómo se comporta entonces la integral? ¿Es necesario evaluarla de menos infinito a infinito? Entonces, ¿de dónde a dónde quedaría valor?
¿Cómo? Solamente sería necesario evaluarla de A a B. Entonces, les decía, en realidad, en muchos problemas no va a ser necesario que utilicemos reglas del L'Hopital, que estemos tratando de calcular límites para determinar lo que es el valor de una integral con límites infinitos, sino que más bien hay que tratar de ver si tenemos un ejercicio donde la x solamente varía dentro de un intervalo, de tal manera que la función es diferente de cero en ese intervalo, y fuera de él se vuelve cero, para poder aplicar, por ejemplo, este teorema. La integral ya no va a ser de menos infinito a infinito, sino que va a ser una integral valuada en límites más sencillos. Y por último, lo que va a pasar es que cuando calculemos la probabilidad de que nuestra variable aleatoria esté dentro de dos valores, pues se va a convertir precisamente en una integral. Así como en el otro caso, donde nosotros calculábamos la probabilidad de solamente un valor como el valor de la función. En este caso, la función depende de lo que es la integral. Y bueno, para los ejemplos, traten de checar los ejemplos que vienen aquí. Vamos a analizarlos mañana. Y si se fijan, justo lo que les decía, no hay que preocuparse tanto por la parte de las integrales infinitas. Sí hay que recordarlo, porque en algunos casos sí vamos a necesitar, hay algunos casos, algunos experimentos, en los cuales, por ejemplo, ustedes quieren ver la probabilidad de que desde que abren un negocio, reciban cierto número de llamadas telefónicas quejándose acerca del servicio, digamos. Entonces, desde que abre, pues tendríamos nuestro tiempo cero. Y a partir de ese momento, pues nuestro tiempo se supone que ya se tendría que ir hasta infinito, ¿no? Suponiendo que el negocio no cierra. Entonces, ahí sí, a lo mejor vamos a necesitar una integral que va de cero a infinito. Pero al menos la parte de menos infinito a cero, pues esa igual y la podríamos quitar. Lo que les decía, en este ejemplo, solamente tenemos valores distintos de cero en un intervalo muy pequeño. Entonces, nuestra integral, pues en realidad se convierte en una integral bastante sencilla, solamente dentro de un intervalo. Ahora bien, aquí vamos a tener un pequeño problema, pero eso lo vamos a tratar de ver mañana. Porque en algunos casos nos van a pedir que calculemos una constante de tal manera que la función de probabilidad que se le asocia sea entonces realmente una función de probabilidad, es decir, vamos a tener que calcular integrales y hacer alguna pequeña división. Pero bueno, eso les decía, yo creo que lo vemos mañana para no saturarnos de información. Y voy a ir subiendo la lista de ejercicios que corresponde a esta parte para que ya vayamos viendo algunos ejercicios de los que tenemos que resolver. Y algunos de esos ejercicios, de hecho, los saqué de aquí, de este libro, ya del Walpole. La verdad es que viene bastante bien. Y vamos a ir revisando entonces mañana también algunos de esos ejercicios que vienen en esta lista. Así que, por favor, para mañana vayan checando lo que es esta parte de la función, de las funciones de probabilidad continua, la función de densidad. Si se fijan, también ya para terminar, perdón, vamos a regresar a la definición que decíamos hace rato de variable discreta. Y fíjense cómo se llama. Es una función de masa o función de distribución. Para el caso discreto, función de masa o función de distribución. Para el caso continuo, va a cambiar de nombre. Y ahora se les va a llamar de densidad. Ahí, los nombres están relacionados con el tipo de comportamiento. Lo que nosotros hacemos en el caso discreto es que nada más tenemos ciertos eventos y entonces nuestro 1, pues lo vamos a partir en estos eventos, lo estamos distribuyendo. Ahora, en el caso continuo, pues vamos a tener todo un intervalo y no vamos a poder hablar de una distribución, sino que más bien en cierta zona, pues va a haber una densidad. Ya no le estamos distribuyendo al 1 a cada uno de nuestros eventos del espacio muestral, sino que ahora en un intervalo tenemos una densidad. Eso ya va a ser un tanto distinto. Este tipo de funciones ya
como vamos a ver en los ejemplos mañana, pues tienen muchas aplicaciones a física, tienen muchas aplicaciones a química, a biología. La parte discreta sigue teniendo aplicaciones, pero estas son las que generalmente utilizamos. Entonces, lo dejamos hasta aquí. Y por favor, vayan leyendo esas dos definiciones y mañana vamos a hacer algunos ejercicios ya de los que vienen en la lista. ¿Dudas? De los compañeros que están en línea, ¿dudas? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, nos vemos mañana entonces.